El concepto de institución es bastante ambiguo. Tiene una explicación compleja desde el punto de vista sociológico. Partimos de varios conceptos. Durkheim dice que las instituciones son el constructo de las sociedades que se encuentran custodiadas por las creencias y dirigidas por los modos de conducta instituidos por la colectividad. Por un lado, la institución es sinónimo de regulación social. Por otro lado, el concepto de institución es el objeto de conocimiento de la sociología. Parsons, en 1999, define la institución como un complejo de integraciones de rol institucionalizadas, que tienen significado estructural en el sistema social en cuestión. Marx entiende la institución como el circuito simbólico, socialmente sancionado, en el cual se combinan, en proporciones y relaciones variables, un componente funcional y un componente imaginario. La institución se crea en el inconsciente, entre lo simbólico y lo económico funcional. Mancur Olson, 1992, sostiene que las instituciones son las encargadas de conceder incentivos o implantar sanciones a la sociedad. Como conclusión, podemos definir una institución como los principios reguladores que organizan las principales actividades de la sociedad a través de patrones o modelos definidos, procedentes de las necesidades o demandas permanentes de la sociedad. La conducta institucional no es permanente, sin embargo, las instituciones sociales básicas están presentes en todas las culturas y sociedades. La organización. El concepto de organización también es algo complejo desde la perspectiva sociológica. Bloch, en 1975, define la organización como esa cosa que nace en el momento que se establecen procedimientos explícitos para coordinar las actividades de un grupo con miras a la consecución de unos objetivos específicos. Duverger, 1983, concluye que una organización es una disposición de roles concernientes a una categoría de miembros de la colectividad y que se fundan en un sustrato material, como son reglamentos, instalaciones, técnicas, oficinas, etc. Según Weber, en 1993, las organizaciones presentan características diferentes, dependiendo del sistema de valores que legitiman. Etzioni, 1980, expone 3 modelos de organizaciones. Organizaciones utilitarias. Los individuos funcionan de acuerdo a unos principios de remuneración. La incorporación a estas organizaciones es voluntaria, pero está sujeta a una retribución. Organizaciones normativas. La participación voluntaria. Las razones que lo hacen participar se deben a la moral, ética o ideología. Organizaciones coercitivas. Sus miembros no participan en ellas voluntariamente. Son obligados a colaborar con ellas. La asociación consiste en la unión voluntaria de personas organizadas para alcanzar por medio de la cooperación unos objetivos o fines determinados. Se articula de acuerdo a un sistema jerárquico y tienen unos objetivos concretos relacionados a la vida social. Cuando hablamos de teorías clásicas, hablamos de Durkheim, Marx y Weber. Durkheim creyó en la institución educativa como problema social. Decía que el ser humano era un problema social y tenía la necesidad de una reconstrucción moral de la cohesión y el orden. Consideró la educación como un importante instrumento para la cohesión social, a través de un orden moral laico. Para él, la acción educativa no es una tarea de descubrimiento, sino de producción social. Es decir, la escuela será el lugar donde el niño conoce el ambiente social distinto del familiar. Marx, por el contrario, decía que el sistema de explotación no puede sostenerse solo con el uso de la fuerza. La escuela de la sociedad capitalista es una representación burguesa del mundo, y que las sociedades de producción no sirven para favorecer los intereses de la clase obrera, sino los suyos mismos. La propuesta es una escuela gratuita, laica y obligatoria, con un control popular sobre la burocracia, para alcanzar un modelo educativo integral, con el lema «Un mínimo de escuela, un máximo de educación». Weber decía que cada vez las escuelas son organizaciones burocráticas cuyos principios del funcionamiento nos remiten de la propia producción fabril. Así, cada vez hay más especialistas pero menos hombres cultos. Los títulos son utilizados en la lucha entre grupos sociales para salvaguardar determinados privilegios sociales. En conclusión, la sociología clásica descubre la incontinencia de los principios fundamentales del idealismo educativo. Cuando hablamos de teoría contemporánea, hablamos de Samuel Bowes y Herbert Hintings. Ellos nos explican que la enseñanza, muy lejos de ser el reducto de la igualdad de oportunidades que debería ser, es el lugar donde se socializa la fuerza del trabajo, en función del papel que tendrá en un futuro. Es decir, pedagogía creativa para los chicos de origen social alto, para sus puestos directivos, y aprendizaje de la sumisión para los chicos trabajadores, que acabarán trabajando en actividades correspondientes a la ejecución.
Philip Jackson también nos lleva a la misma conclusión, pero a través de otro método. De igual forma, dice que la verdadera historia de las relaciones educativas podría reducirse al aprendizaje de la sumisión, la obediencia y la conformidad. Otro autor con el que nos encontramos es Basil Bernstein. Él se encargó del análisis del choque cultural que le espera a los alumnos de clase obrera en un sistema educativo, que propone un modelo de cultura como la cultura de un lenguaje que habitualmente no dominan. Hay dos tipos de códigos lingüísticos, el código elaborado y el código restringido, propio de la clase obrera. La escuela fomenta el primer código, el elaborado y menos dependiente del contexto social. Por lo tanto, es una trampa para aquellos que no dominan las formas de expresión de la clase media. Pierre Bourdieu y J. Claude Passeron nos dicen que la tesis es sencilla. La escuela sanciona diferencias que son persistentes a la escolarización, ya que tienen que ver con el capital cultural. Ponen como ejemplo un niño que ve un pelícano poniendo un huevo, así una vez tras otra, pelícano y huevo, pelícano y huevo. La escuela representa bien estos eventos que hace que todo cambie, para que todo siga igual, hasta que el huevo se rompe. Los alumnos vienen de un origen social distinto que encontrarán que no disponen del capital cultural para progresar. Por lo tanto, vuelven a caer en la trampa del capitalismo. Con el comienzo de la revolución industrial y las sociedades modernas, la educación ha sido posible gracias a que los padres han dejado que sus hijos reciban una educación formal. La educación tradicionalmente estaba basada en el aprendizaje de oficios. La educación formal es, en nuestra sociedad, una obligación impuesta por los estados, que lo ven necesario tanto para el desarrollo de las personas como el sostenimiento del orden social. El cambio social de la infancia y de la representación social de esta han tenido mucha importancia. Aries, en 1987, nos dice que en la época medieval los niños se mezclaban con los adultos y esto hacía que el contexto de aprendizaje para estos fuese el mundo público y la enseñanza de los oficios. Con la aparición de un nuevo concepto de infancia, en el cual se les reconocen a los niños un estatus propio pero vulnerable, provoca que se separen de los adultos hasta que alcancen una madurez suficiente. Las escuelas son las instituciones encargadas de que los niños lleguen a esa madurez. A partir de ahí empiezan los procesos de los modernos sistemas educativos, con la destrucción de las formas tradicionales de aprendizaje, la enseñanza de habilidades técnicas y formación de empleo. Posteriormente, las escuelas se empiezan a extender hacia aquellas personas a las cuales en un principio estaban excluidas, sobre todo a la clase obrera y a las niñas. A comienzos del siglo XX ya será una institución extendida masivamente. El papel que tienen como agente de socialización política y de normalización lingüística y social no deben ignorarse al considerar el problema de cómo y por qué surgen los sistemas educativos. La principal función de la educación es la de servir de vínculo a la transmisión cultural. Las funciones sociales de la educación son las siguientes. En primer lugar, vínculo de transmisión de normas y valores. Esta transmisión se refiere a las normas y valores de la cultura y tiene lugar en una forma de aprendizaje que los individuos incorporan en su personalidad social. En segundo lugar, encontramos el aprendizaje de habilidades o destrezas básicas para la vida social y el funcionamiento. En tercer lugar, encontramos que el sistema educativo está destinado a facilitar el desarrollo personal del individuo en un contexto institucional. Las funciones de la educación no solamente se pueden encontrar en los textos sociológicos, pero la sociología nos enseña de la educación que no siempre son admitidos explícitamente y puede resultar contradictorio respecto a los anteriores. Podemos citar lo siguiente: la legitimación de la desigualdad. El sistema educativo tiene el respaldo de la desigualdad social. Es evidente a través de los estudios de los sistemas de las clases sociales. Otro que podemos encontrar es que los sistemas educativos hacen el cometido de la socialización política de los miembros de una sociedad. Las escuelas han sido un vínculo privilegiado de normalización lingüística y política, utilizando como instrumento de dominación política y cultural, arrinconando culturas tradicionales, lenguas oficiales, o promoviendo una visión distorsionada de cultura y política. En último lugar, podemos encontrar que los sistemas educativos son una amortización de conflictos sociales y sus consecuencias. Antes de problemas sociales, el gobierno suele aplicar a la reforma educativa como una solución, de ahí que tengamos tantísimas reformas educativas. Por ejemplo, si el paro juvenil se convierte en un problema, se puede alargar el periodo de formación
para retirar a este sector del mercado laboral. De esta manera, aliviar la tensión del sistema social y crear una falsa solución. Ha habido numerosas reformas educativas, donde se han agrupado de diferentes formas los niveles, el tipo de escuela, etc. Nosotros vamos a dividir los tipos de educación en los siguientes. Tipos de escuelas: públicas, privadas y concertadas. Tipos de niveles educativos: educación infantil, primaria y secundaria como educación obligatoria, y bachillerato, grados medios, superiores, estudios universitarios, másteres y doctorados como no obligatorias. En los tipos de educación también tenemos educación formal, informal y no formal. Ahora vamos a describir varias gráficas sobre falta, retraso y edad de escolarización brevemente. En la primera gráfica vemos representado por porcentaje que las Islas Baleares suelen llegar más de 3 o 4 veces tarde, poniéndose así en la cima. Sin embargo, Extremadura cuenta con el menor porcentaje. Pasando a la siguiente gráfica, tenemos las faltas justificadas y justificadas. En ella observamos que la comunidad autónoma con más faltas justificadas es Cataluña, seguida de Andalucía, y con menos justificadas tenemos las dos ciudades autónomas Ceuta y Melilla, seguidas de La Rioja. Con mayor tasa de faltas justificadas tenemos Andalucía, seguida de Murcia. La escolarización por edades está equiparada hasta los 18 años, en la que los hombres disminuyen hasta los 24, donde emergen y se igualan a las mujeres. Cuando hablamos de asentismo nos referimos al abandono escolar. En esta gráfica está representado por hombres, mujeres y todo, desde 2011 hasta 2015. En el caso de los hombres, el descenso ha sido de casi 7 puntos, pasando del 31% en 2011 al 24,3% en 2015. Sin embargo, en las mujeres, aunque se mantiene debajo de la media, la disminución ha sido menor. De 5 puntos ha pasado del 21,5% al 16,1%. En el total se plasma la media aritmética de ambos, teniendo una disminución de 6 puntos aproximadamente.